Qué alegría poder compartir con usted la palabra del Señor en esta hora. Quiero invitarle para que abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 13. Evangelio de Juan, el capítulo 13. Y vamos a analizar la historia que allí se relata, como una de esas historias que tienen grandes enseñanzas para nosotros. Quiero que comencemos en el versículo 1 del capítulo 13 de Juan. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos y cuando que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. El texto del Evangelio de Juan pareciera estar relatando simplemente ese momento especial de la cena del Señor, ese momento especial del lavamiento de los pies. Eso que ocurre allí en el aposento alto en ocasión de la fiesta pascual, cuando Jesús le había dicho a sus discípulos que Él quería compartir esa cena con ellos. Y al parecer es un relato más, es uno de los relatos más que hay en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no sé si ustedes han notado que el énfasis de este relato es un personaje, y es un personaje llamado Judas Iscariote. Desde que inicia la historia, inicia ya diciendo que el diablo había puesto en el corazón de Judas el traicionar a Jesús, el entregar a Jesús. Y ahora cuando Jesús se levanta y lava los pies a los discípulos, y Pedro se rehúsa, Jesús le dice: no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le dice: lávame completo entonces. Y a eso Jesús le responde y le dice: mira, si todos ustedes no necesitan sino ser lavados los pies porque estáis limpios. Y entonces dice Jesús: aunque no todos. En la mente de Jesús en ese momento está Judas Iscariote. Y sigamos leyendo el texto para que veamos que Judas Iscariote se va a convertir en el centro de esa historia. Es el hombre que está en la mente de Jesús en ese momento. Versículo 12 dice: así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ritual del lavamiento de los pies no es un invento de la iglesia cristiana. Es una orden establecida por el mismo Cristo, que el Señor Jesús la establece con el objetivo de que no se nos olvide cuál es el camino del cristiano, que es el camino de la humildad. Que si el Rey de Reyes y Señor de Señores estuvo dispuesto a tomar el papel de siervo y lavar los pies de sus apóstoles, ¿cuánto más nosotros también debemos tener la humildad de Cristo con nuestros semejantes? El texto sigue diciendo: entonces, de cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis.
Y en el versículo 18 entonces vuelve a tomar Jesús, a retomar Jesús al personaje de su interés. Y entonces dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, pero debe cumplirse la escritura. El que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo que el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Versículo 21. Y habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Es decir, por la mente de Jesús había algo que no lo dejaba tranquilo. En la mente de Jesús había una persona y él no podía estar tranquilo en ese momento. Él de alguna manera quería expresar aquel sentimiento que tenía. Hasta que finalmente Jesús no puede más y entonces dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos, como es normal, comenzaron a mirarse unos a otros. Miraban aquí, miraban allá. ¿De qué está hablando Jesús? Uno de vosotros me va a entregar, pero ¿quién será? Bueno, versículo 23, uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Ya me imagino yo a Pedro, que era bien curioso, bien inquieto, diciéndole al que estaba al lado de Jesús, que algunos dicen que era Juan y el otro al otro lado era Judas. Y me imagino que le preguntó a Juan y Pedro entonces le dijo, y el otro dijo, bueno, voy a preguntarle. Se le acerca y le dice, Señor, ¿quién es? Y entonces Jesús le dice, mira, versículo 26, respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Yo no sé por qué los otros evangelistas dicen que ellos ni siquiera se dieron cuenta. Es más, aquí también dice más adelante que ninguno de los que estaban a la mesa entendió que Judas Iscariote iba a traicionar a Jesús. Probablemente Jesús dijo, al que le dé el pan mojado, pero Jesús estaba repartiendo pan entre todos. Solamente que le dio primeramente quizá a Judas. Así que ellos de alguna manera no están entendiendo y quedan en la misma incógnita de lo que está pasando. Pero me llama la atención que dice, mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo. Y algunos pensaban que, puesto que Judas tenía la bolsa, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y cuando él tomó bocado, salió enseguida, y era ya de noche. Yo quiero que recordemos por un momento quién era Judas Iscariote. Por lo general nosotros recordamos a Judas Iscariote simplemente por la traición que hizo a Jesús. Pero han pasado 3 años en los cuales Judas Iscariote ha seguido fielmente a Jesús. Lo bueno de Judas ha caminado con Jesús. Judas se ha sentado a los pies de Jesús a escuchar los sermones de Jesús, a escuchar las enseñanzas de Jesús. Ha caminado con Jesús los caminos polvorientos, ha aguantado sed, hambre quizá al lado de Jesús por servir a las demás personas. Judas todo un tiempo, todos esos 3 años, ha dedicado al servicio de Jesús. Nadie sospecharía que Judas va a ser un traidor. Judas era un hombre de influencia. Parece ser que Judas era un hombre preparado, había sido o era uno de los más estudiados dentro del grupo. Es probable que Judas sea entonces alguien que tiene una perspectiva de liderazgo dentro del grupo. Así que nadie va a sospechar que Judas está a punto de traicionar, de cometer la peor locura de su vida. Y entonces el texto bíblico
nos señala también a Judas dentro de ese equipo de discípulos que después de ser enviados por Jesús a una misión especial, se les dijo, llegaron, ¿no?, contentos, diciéndole a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, bueno, no se alegren de eso, gócense de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. En otras palabras, mira, Judas había experimentado el gozo del ministerio. Judas había visto cómo los demonios eran expulsados, y es posible que el mismo Judas haya sanado enfermos, haya echado fuera demonios. Ese Judas, que era un hombre que había andado con Jesús, ahora es el objeto de los pensamientos de Jesús en ese momento. Pero, ¿qué fue lo malo de Judas? Bueno, algo más bueno de Judas también es que Judas fue el tesorero de Jesús. O sea, Jesús le había confiado puestos de responsabilidad. En otras palabras, Judas tenía cargos en la iglesia. Pero lo malo de Judas es que Judas nunca quiso renunciar a sus sueños de grandeza. Judas buscó a Jesús quizá por satisfacer sus deseos personales y halló quizá en Cristo ese comodín para llegar a cumplir los sueños que él tenía. Como todo judío esperaba el reinado del Mesías, todo judío quería un Mesías guerrero, un Mesías que viniera a implantar un yugo férreo contra los enemigos de Israel. Y probablemente Judas está viendo en Jesús la oportunidad de que sea ese rey de Israel y él ser parte de ese reino. No ha querido despojarse de sus sueños. Tampoco quiso despojarse de su avaricia, porque la Escritura dice que Judas era ladrón, porque el Señor, habiéndole encargado el tesoro, Judas sustraía de la bolsa lo que Jesús le encomendaba. Apreciados hermanos, Judas había seguido a Jesús quizá por un interés personal. Yo no sé si en este momento yo esté hablando para alguna persona que tiene algún interés personal en seguir a Jesús. Hay gente que sigue a Jesús por el interés personal de que Jesús les sane. Hay gente que sigue a Jesús por el interés personal de que Jesús restaure su familia. Hay gente que tiene sus sueños, sus planes, sus proyectos establecidos y entonces creen que viniendo a Jesús sus sueños, sus proyectos van a tener un éxito total. Yo quiero decirle que cuando tú sigues a Jesús, comienzas a seguir los planes de Dios para tu vida y tus sueños pasan a un segundo plano. Y si Dios tiene que derribar tus sueños para salvarte, el Señor lo va a hacer, a menos que tú te resistas. El problema de Judas es que se estaba resistiendo a los sueños de Jesús. Y vez tras vez Jesús con sus enseñanzas, siempre el Señor estaba diciéndoles, entre vosotros no será así de enseñorearse de los demás. El Señor estaba mostrando que Él venía a establecer un reino totalmente distinto a los reinos de este mundo, pero nunca quiso Judas renunciar a su sueño. Todos tenemos sueños en nuestra vida. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nuestros sueños para seguir los sueños de Jesús, entramos en el mismo terreno de Judas Iscariote. Cualquiera de nosotros puede ser Judas Iscariote, que hayamos andado con Jesús, que caminemos con Jesús, que andemos y mientras Jesús nos da prestigio, mientras Jesús nos brinda ese halo de luz por el cual la gente nos busca, nos consulta. Eso es muy bonito. Pero cuando nuestros planes entonces comienzan a derrumbarse y vemos que Jesús va en otra dirección a la cual nosotros vamos, nosotros decimos, no, ya como que no me sirve mucho Jesús. Hay gente que sigue a Jesús, pero sigue a Jesús con el deseo de ser grandes. Y cuando no pueden ser grandes, entonces abandonan a Jesús.
Hay personas que siguen a Jesús por si les dan un cargo en la iglesia, y cuando entonces no les dan más cargos en la iglesia, ¿qué sucede? Abandonan a Jesús. Se van resentidos con la iglesia, se van resentidos con los pastores, se van resentidos con los hermanos, porque dicen tanto tiempo que yo trabajé en esta iglesia y nadie agradece nada, y se van. Abandonan a Jesús porque sus sueños han sido siempre sueños de grandeza, sueños de liderazgo, sueños de tener el mando. Y este era el problema de Judas Iscariote. Judas Iscariote se había resistido a ser un humilde. Se había resistido a dejarse moldear por Cristo Jesús. Aunque estaba dentro del círculo de Jesús, había recibido el llamado de Jesús. Jesús le dio la oportunidad de entregarse completamente a Cristo, de entregar sus planes, sus sueños, su vida en las manos de Jesús. Judas Iscariote no quiso. Y cuando llegaron al momento de la cena, dice que ya el diablo había trabajado en la mente de Judas. El diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregara. Ay, apreciados hermanos, es que el diablo es astuto. Y el diablo nos hace pensar que son nuestros sueños los que tienen que estar por encima de los sueños de Jesús. El diablo nos hace pensar que somos nosotros los importantes y no los planes de Dios. Y el texto bíblico entonces nos dice que Judas Iscariote, cuando tomó el bocado, entonces Satanás entró en él. Apreciado hermano y apreciada hermana, yo quiero decirle en este momento que cuando tú andas en un camino errado, que cuando tú andas en ese pecado y el Señor te llama directamente a hacer un abandono de ese pecado, a hacer esa conversión, a voltear ese camino que llevas, y tú no lo haces, estás poniéndote directamente bajo el control de Satanás. Esa cena, ese lavamiento de los pies, era el último llamado, era el último esfuerzo que el Señor Jesús estaba haciendo. Por eso en la mente de Jesús en ese momento solamente estaba Judas Iscariote. Jesús estaba llamando a Judas porque Jesús quería rescatar a Judas. Pero Judas no quiso dejarse rescatar por Jesús. Y es que cuando nosotros escuchamos el llamado del Señor, que el Señor me dice, deja tus sueños, deja tus planes, entrega el control de tu vida en mis manos. Y nosotros seguimos nuestros planes, seguimos empeñados en que sea Jesús el que se acomode a nosotros y no nosotros acomodarnos a Jesús. Entonces estamos abriendo la puerta para que el diablo entre y tome posesión, tome el control de nuestras acciones, tome el control de nuestros pensamientos. Es que tú no puedes estar en la iglesia buscando lo que a ti te agrada. Tú no puedes estar en la iglesia buscando seguir tus propios sueños, tus propias opiniones. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a seguir a Jesús, necesitas comenzar a buscar es la voluntad divina. El texto bíblico dice que cuando Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y él entonces salió. Y termina diciendo el versículo 30, y era ya de noche. No solamente las tinieblas reales rodeaban ya a Judas Iscariote, también las tinieblas espirituales le habían rodeado. Y yo quiero decirte, apreciado hermano, esta cena del Señor, el lavamiento de los pies, ese rito que el Señor estableció, el Señor lo establece para extendernos un llamado a la consagración, para mostrarnos una oportunidad de que si hemos estado alejados de sus planes, alejados de los propósitos divinos, vengamos a Jesús y entonces nos rindamos a Él. No permitamos que la noche llegue a nuestra vida. No permitamos que las tinieblas nos rodeen. Abracemos los planes de Cristo. Depongamos nuestros planes. Dejemos nuestros anhelos y nuestros sueños en las manos de Jesús. Esforcémonos por seguir los planes de Dios. Y entonces el Señor nos dará a usted y a mí la victoria. No repitamos la historia de Judas, pero recordemos que todos podemos ser un Judas Iscariote si no renunciamos a nuestros sueños y no abrazamos los sueños de Dios para nuestra vida. Que Dios te bendiga.